a esperar que esto comience aquí. Estamos grabando. Estamos grabando. ¿Ya? Y aquí con Miami. Ya. Está funcionando. Ya. Bueno, chiquillos. La clase de hoy es social esta clase. ¿Ya? La clase de hoy, el tema que va a tocar o que va a desarrollar es la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ese es el objetivo, o mejor dicho, el tema a tocar. Y el objetivo fundamental es comprender el proceso. Nada, no nos vamos a entrar en detalle de qué pasó en cada año, en cada batalla, con cada autor del conflicto. Eso me interesa bien poco. Lo que me interesa, chiquillos, es que ustedes tengan sobre todo la idea de qué fue lo que motivó la guerra y qué nos dejó la guerra, qué efectos tuvo la guerra para el desarrollo de Occidente. ¿Cómo fue la revolución francesa? Claro, va por esa línea en fondo el desarrollo de la clase, ¿ya? Sí. Lo que nosotros hablamos antes de salir de vacaciones fue sobre el imperialismo y el colonialismo. Sí. Hablamos de esos procesos históricos, chiquillos, que en el fondo fueron configurando el mundo, donde las potencias europeas impusieron su cultura, su religión, sus costumbres, tradiciones, chiquillos, sobre los pueblos, sobre todo de África y Asia, ¿ya? Que eran aquellos que fueron dominados por Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, ya que fueron las potencias que tuvieron un empuje colonialista e imperialista en esta época, porque anteriormente, en los 1500, 1600, existieron colonizaciones como la española, la portuguesa, la neerlandesa, que nosotros antiguamente llamábamos la holandesa. ¿Ya? En el caso de América, tuvimos en América del Norte, Estados Unidos y Canadá también tuvieron Gran Bretaña y Francia también tuvieron un impulso colonialista en lo que hoy día es Estados Unidos y Canadá, ¿ya? Pero la del siglo XIX estuvo marcada sobre todo por irse a Europa, a África y a Asia, ¿ya? Que le hablamos un poquito con el reparto de África, cómo se repartieron el continente, qué efectos tuvo esto, cómo muchos de los problemas actuales que tiene el continente africano tienen su origen en este reparto sin considerar las culturas de los pueblos originarios. En el caso de Asia, sobre todo, destacamos el caso de China, como las potencias europeas peleaban por la influencia en China, teniendo como ejemplo las guerras del opio entre Gran Bretaña y China, donde como consecuencia se legalizó en el fondo el comercio del opio, y el opio es de ir a los opiáceos, son medicamentos que se ocupan en la medicina como medicamentos también, pero también se ocupaba el opio como una droga relajante, ¿ya? Por esa tecla, ¿ya? Y de hecho existían fumaderos de opio, ¿ya? Y además de eso, en Gran Bretaña, donde era legal porque dejaba muchas lucas, era muy lucrativo ese negocio. Y además de eso, tuvimos el caso de Hong Kong, vas a hacer un comodato, en el fondo se entregó como comodato por 100 años en lo que es Hong Kong a Gran Bretaña hasta el año 97. Por eso ellos ahora se manejan muy bien con el inglés, tienen otra cultura, muy diferente a la cultura que tienen los chinos, la China histórica, ¿ya? Bueno, en fin, eso fue un poquito lo que hablamos. ¿Cómo? ¿Sí? ¿China existe todavía? China, hoy día se llama la República Popular China. No, pues Hong Kong es una ciudad, un territorio que es parte del país de China, que tiene una condición aparte, pero es parte de China todavía Hong Kong, ¿ya? ¿Viene siendo como un tipo de región? Bueno, algo así, como una división de administración, tiene un... No, en serio. Sí. Ya, chiquillos, vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como antecedentes en Europa, durante esta época vivíamos un momento de paz armada. Chiquillos, déjenme que me salte esto cada rato. Ahí, ¿ya? Un momento de paz armada, ¿ya? La paz armada es una época de la historia de Europa donde las potencias europeas de la época establecieron un sistema de alianzas o pactos defensivos,
¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, Francia tenía una alianza con Gran Bretaña, si Francia tenía un pacto defensivo con Gran Bretaña, ¿ya? Y a su vez tenía un pacto defensivo con Serbia, si a un país le declaraba la guerra a Serbia, entraba Francia, y como Francia estaba aliada con Gran Bretaña, entraba Gran Bretaña. Es decir, se generaba una especie de bola de nieve. Es como, le pegaste a mi amigo, o le pegaste a mi amigo, me meto yo, y como mi amigo se metió, yo me meto. De eso se trata. Eso era un sistema de alianzas defensivas que existía. ¿Cuál era la importancia que tenía esto? Este sistema lo que permitió fue que la paz en Europa durara por mucho más tiempo. Porque desde 1880 aproximadamente, cuando termina la guerra franco-prusiana, entre Prusia y Francia, hubo una época de 80, 90, como de 30 años en los cuales el clima estuvo tenso, estaba enrarecido. Podía ocurrir en cualquier momento una gran guerra, pero esas alianzas establecidas entre países hacían de que te lo pensaras 2 o 3 veces antes de entrar en conflicto. Porque quizá era una guerra con un país chiquito, pero este país chiquito estaba aliado con países más grandes. Por lo tanto, si se venían esos países más grandes, que era una guerra tan chiquita, pero una guerra más grande. Y así que esos chiquillos fue lo que en el fondo sostuvo a este mundo en una época llamada de paz armada, como te lo muestra el dibujito que está acá. ¿Cómo? O sea, no sé si tanto va por ahí. A lo que apunta es que si yo, como país, estoy aliado, por ejemplo, contigo, si alguien aquí te declara la guerra, como país, yo entro como tu aliado a defenderte y a apoyarte en la guerra. Eso se acopla. Claro, se acopla. No te quedes chico y te van poniendo la planta y todo lo que. Entonces, por eso no, tú eres el pueblo chico, bueno, un país chico, y nosotros somos más grandes, nosotros te prestamos ropa a vos, y así. En el fondo es una idea de establecer alianzas, de un sistema de protegerse, ¿ya? Para evitar algún conflicto mayor. Bueno, aquí lo que te muestra en la imagen, el dibujito que aparece acá, es que en el fondo el planeta está sostenido por las armas. En el fondo, para evitar de que el planeta, el mundo caiga en estar en esta alianza, porque si hay una gran guerra, una guerra a gran escala, el mundo iba a estar en una situación bastante complicada. ¿Ya? Eso es un primer punto. De la mano a esa paz armada surge un concepto que se llama el equilibrio de las potencias. Equilibrio. Supongo que conocen o tienen noción del concepto de equilibrio. La balanza en el fondo mantiene equilibrada, chiquillos, ¿ya? Bueno, estos chiquillos se desarrollan para evitar que surja una gran fuerza en Europa que intente gobernar y dominar todo. Porque si existiera una fuerza muy poderosa que fuera capaz de controlar y dominar todo se va al tacho de la basura. Entonces, para evitar que en el fondo un territorio se vaya volviendo cada vez más grande, comiéndose a otros países, están estos equilibrios de potencia en el fondo. Yo me alío con este, 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 y dejamos la balanza ahí. ¿Ya? Y fue lo que ocurrió en lo que se llamó la triple alianza y la triple entente en la Primera Guerra Mundial. ¿O lo dijo Tigre? Eso. Sería como apoderar de los países. Exacto, claro, para evitar una situación como esa, claro. De hecho, de ahí está donde surge esta idea de la triple alianza y la triple entente, que son las principales fuerzas que están en juego durante gran parte de la Primera Guerra Mundial. La triple alianza tenía al Imperio Alemán, al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano, y la triple entente tenía a Gran Bretaña, Francia y a Rusia. Entonces ahí teníamos en el fondo estas dos grandes alianzas que tenían a los países quizás más grandes, más potentes militarmente de la época, y estaban relativamente, sigue siendo un juego del equilibrio en el fondo. Ok, yo te aliado con estas potencias, tú te aliado con estas potencias, y eso se genera un equilibrio. Porque si todos estuvieran en un lado y uno en otro lado, bueno, la balanza se queda por un lado y se lo comen como para África. Así que, por eso buscamos ese juego de equilibrio para evitar el surgimiento de esta fuerza dominante totalmente en Europa. ¿Ya? Y un tercer elemento que nos va a permitir explicar este proceso es una guerra que también se denominó una carrera colonialista. ¿Ya?
estamos en la época del imperialismo y el colonialismo todavía. Es decir, hay imperios coloniales que están formando, se están surgiendo. Recuerden que el imperialismo y el colonialismo tenían como objetivo fundamental la búsqueda de materias primas, de productos que me permitiesen a mí mantener funcionando mi industria. ¿Ya? Una materia prima es un producto que no tiene una elaboración muy compleja, en el fondo es algo que yo extraje de la tierra o de algún árbol, ¿ya? Algodón. ¿Cómo? Como el algodón que hacían las... Claro, el algodón, podía ser algunos frutos, podía ser el caucho, podía ser el carbón, el petróleo, lo que fuera. Son materias primas que requieren una elaboración, un trabajo en una fábrica, en una faena industrial, para darle un valor agregado. Como tú decías, el algodón para transformarse en una camiseta, una polera de algodón, tiene que pasar por un proceso en una fábrica textil, y después se está. Todo el proceso que lleva a construir hacer una polera. Una llanta de un vehículo, lo mismo. O sea, en esta época el caucho se extraía del árbol del caucho, y de ahí se hacía todo lo que era el proceso de construir un neumático. ¿Ya? O una llanta, ¿no? Si le quieren llamar así. Ya lo mismo ocurría, por ejemplo, con el petróleo, con el hierro, que eran materias primas, productos que se extraen de la naturaleza y requieren un trabajo para tener un valor mayor. Bueno, esos productos los estaban buscando las potencias europeas para mantener funcionando sus industrias. ¿Ya? Y además, esto significaba poder consolidar el poder económico que tenían los países. ¿Ya? Si yo tenía materias primas con las cuales producir productos elaborados, tenía productos que ofrecer y vender. Y cuando yo ofrezco un producto y me lo compran, me pagan con dinero. Por lo tanto, voy obteniendo recursos económicos y económicamente me voy volviendo más poderoso, más potente y más solvente económicamente. Es decir, todo eso estaba viviendo el continente europeo, que fue donde principalmente se desarrolló la Primera Guerra Mundial, estaba viviendo en esta época. Teníamos esta paz armada, este equilibrio de potencias que en el fondo estábamos en paz porque si íbamos a guerra no íbamos a ganar nada, iba a ser una pérdida para todos, ¿ya? Y además estábamos en una época de imperialismo y colonialismo pujante. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillos, desde sus hogares. Parece ser como que es más grande por la economía que empezó a vender material y empezó a tener como una racha. Claro, piensa tú que, por ejemplo, yo tengo un negocio X. ¿Qué necesito para que mi negocio le vaya bien? Producto. Y además de eso, ¿qué tiene que pasar con mis productos? La economía. No, por ejemplo, ya, supongamos, Material. ya, supongamos, yo tengo un kiosco. Yeah. Tengo un kiosco que es típico como el kiosco de barrio que tiene de todo un poquito. ¿Qué necesito yo que ocurra para que mi negocio le vaya bien? Exacto. Entonces, si yo tengo, en este caso, pensé por ahora en escala de un país, yo soy un país europeo de la época. Tengo yacimientos de hierro. Tengo fábricas que están produciendo maquinaria, vehículos, herramientas, ¿ya? ¿Por qué yo produciré algo? Porque los otros países no necesitan. Y aparte de mi país también. Entonces, eso hace que en el fondo un país comience a generar riqueza, ¿ya? Y ahí está ese tema del poderío económico. Consolidar en el fondo. Yo para producir más y poder abarcar más mercados necesito tener más cantidad de materia prima. Por lo tanto, tengo que buscar lugares donde exista esa materia prima. Quizá no estar en mi país, sino que estar en África o en Asia. Voy para allá, conquisto, colonizo, me hago con los recursos, produzco, me lleno de plata al bolsillo. Eso. Estábamos en ese momento. Y las potencias europeas también se disputaban y luchaban por esos lugares. O sea, si yo veo que hay un lugar que tiene, no sé, hierro, y el hierro me sirve para hacer maquinaria, y la maquinaria me da plata, bueno, voy a ir a buscar ese yacimiento de hierro, y si tengo que pelearlo con otro país, lo voy a discutir. Oye, también quiero un pedazo de esta torta. O quizás lo quiero todo, y si lo quiero todo, pucha, quizás me tenéis que entrar en conflicto. Pero, al entrar en conflicto me significa todo lo anterior que está arriba, por lo tanto me lo pienso. ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿Me vale la pena? ¿No me vale la pena? ¿Ya? Ahora bien, ahí está un poquito el sistema de alianzas, ¿ya? ¿Te acuerdas que yo hablaba de cuando hablamos del equilibrio de las potencias y todo el jaleo? Ya.
Bueno, ahí están brevemente mostradas cómo fueron los dos principales sistemas de alianzas. La Triple Alianza estuvo conformada por los imperios, los que se llamaban imperios en aquella época: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, o también llamado el Imperio Turco. ¿Ya? Estas tres potencias fueron llamadas las potencias centrales. ¿Ya? La alianza de los tres imperios existieron en aquella época. Posteriormente se va a sumar Italia, pero Italia nos da lo mismo en este contexto, porque Italia. ¿Ya? Y por otro lado teníamos la Triple Entente. La Triple Entente estaba formada por Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso y también coloqué a Serbia. Serbia es un país chiquitito, ¿ya? Pero que para el surgir de la guerra es muy importante, porque va a ser un conflicto. A ver si tengo por aquí la lápiz. ¿No tengo lápiz por acá? No tengo lápiz. Ya no tengo lápiz. Bueno, filo. No tengo lápiz. No importa, ya. Porque el origen de la Primera Guerra Mundial en sí, el conflicto entre los países que se va a dar, va a ser entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Entre ellos dos se va a dar el conflicto que va a permitir que ocurra la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? De hecho, por eso lo coloqué. Fíjense ¿qué pasa? Si el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, Serbia está aliado con los rusos. Los rusos están aliados con los franceses. Y están aliados con los ingleses. Es decir, se mete este con este, entran estos tres. Pero si te declara la guerra, entra con estos dos. Esa genera esta idea del equilibrio, un relativo equilibrio de fuerza. Relativo, no es que sea un equilibrio, no es que yo tenga un bien y tenga un millón, sino que es relativo al equilibrio de la fuerza. ¿Ya? A estos chiquillos nos referimos con el equilibrio de las potencias, la paz armada. ¿Ya? Porque fue una época en la cual la paz se mantuvo por las armas. Es decir, por el miedo a un conflicto. Por eso que, por ejemplo, lo voy a conectar con historia de Chile, chiquillos, para que se den cuenta cómo se mezclan los procesos. Durante esta época, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, había un mineral que se extraía en Chile que era muy cotizado. ¿Saben el nombre de ese mineral? El salitre. El salitre, chiquillos, ¿para qué se utiliza? Para la arma, ¿no? Ya. Para el hierro. No, se utiliza para sacar pólvora. Por ahí. ¿Ya? Y la pólvora va con las armas. El principal comprador del salitre chileno eran los británicos. Sí. O los británicos, los ingleses eran los principales compradores. ¿Por qué? Porque necesitaban mantener una capacidad de armas tan grande que disuadiera el resto. Y ahí está la idea de la paz armada. En el fondo, es como, queréis pelear conmigo, pero yo tengo así el estoque, compadre, para pegarte. Esa es la idea. Y ahí no lo pensáis 2 o 3 veces. Pero quizás te voy a ir a puño limpio, pero contra un estoque, contra una pistola, te lo pensáis. ¿Ya? En el fondo, esa es la idea de la paz armada. Es, en el fondo, la paz se mantiene principalmente por los poderíos militares que tienen las potencias, lo cual significaría estar a pelear con un país que quizás militarmente es mucho más poderoso que yo. Yo tengo 100 cañones, ellos tienen 10.000 cañones. Tengo un barco, tienen 100 barcos. Evidentemente que me voy a perder, así que mejor no peleo. Y al revés, ojo, y quizás tengo 100 barcos, este tiene 100 barcos. Y son iguales. No me conviene la guerra porque voy a perder mis barcos para perder sus barcos. No vamos a ganar nada. En el fondo, eso es la paz armada, el equilibrio de las potencias y el sistema de alianza. ¿Ya? Este sistema... ¿Cómo? Claro, ¿cachai? O sea, pero eso se lo he pensado en 2 o 3 veces. Este sistema funcionó bastante bien, chiquillos, hasta lo que es más o menos la década de 1910, chiquillos. ¿Ya? Porque en el año 1914 va a ocurrir un hecho bien particular, que va a hacer que se desencadene la Primera Guerra Mundial. ¿Ya?
Eso en historia se llama chiquilla del detonante. Bueno, aquí tenemos un poquito para que ustedes vean el mapa. Este mapa te muestra fíjense que acá están las alianzas. Se cuenta que aquí dice alianzas militares en 1914. Potencias centrales. Y habla de Alemania, habla de Austria-Hungría, habla de Italia, que faltaba de aquí el Imperio Otomano, pero igual no sé, fíjense que cómo los países estaban aliados entre sí. La Entente Cordial, la Triple Entente, que era Gran Bretaña, Francia, el Imperio Ruso, y Rusia estaba aliado con Serbia y Montenegro. Aquí está lo que yo te decía. Si Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, se meten los rusos. Y los rusos, al declarar la guerra acá, se meten estos aliados. Y ese, por el fondo, se va ampliando y se genera esta bola de nieve, ¿ya? Que es lo que me va a llevar a desarrollar la Primera Guerra Mundial como tal. Sería estaba con Rusia y Francia. Claro, ¿cachai? En el fondo, pero como Rusia se mete defendiendo a Serbia, los rusos se meten. Y ahí se armó la gran Primera Guerra Mundial, ¿ya? Va por ahí el proceso. Si se dan cuenta, ya con estos países se metió prácticamente la mitad de Europa se metió a la guerra. ¿Ya? Después le vamos a sumar al Imperio Otomano que se mete, que después pelean en Grecia, que después se mete. O sea, gigante. Se cerró un conflicto muy, muy grande. ¿Ya? Ahora bien, cuando hablamos, chiquillos, vuelvo al tema, cuando en historia hablamos de detonantes, es como la chispita que prendió la mecha del barril de pólvora en estas caricaturas del Correcamino. ¿Se acuerdan cuando el coyote prendía el barril y al final se prendió el barril y le llegaba el barril, le llegaba a él? Ya, esa es la lógica. Ya, el detonante es eso, es el hecho en particular, es un acontecimiento particular que desencadena el conflicto o el proceso. ¿Ya? En este caso, el detonante es el asesinato de Francisco Fernando. ¿Quién es ese tipo? Ese tipo era el heredero del Imperio Austrohúngaro. O sea, era una persona de la realeza de la época. ¿Ya? Él era el hijo del emperador. Por lo tanto, no era como que asesinaran a Juan Pérez. ¿Sí? No, era una persona importante. Era el próximo líder del Imperio Austrohúngaro. ¿Y quién lo asesinó? Un nacionalista serbio. ¿Ya? Porque, a ver, de hecho, bueno, voy a volver un ratito al mapa de atrás, voy a volver un ratito, y de ahí avanzo nuevamente. Fíjense, voy a volver un ratito atrás. Fíjense que acá, aquí está el Imperio Austrohúngaro, Austria-Hungría. ¿Se dan cuenta que salen flechitas con una serie de nombres de pueblos? Checos, eslovacos, polacos, ucranianos, romanos, italianos, por acá, eslovenos, serbios. Sarajevo, chiquillo, hoy día es la capital de Bosnia-Herzegovina. Un país que existe, si son futboleros ubicarán a Edín Seco. Ya, bueno, si no lo ubican, búsquenlo por último, Edín Seco. Bosnia-Herzegovina formó posteriormente lo que es Yugoslavia, y en Bosnia vivieron una gran cantidad de serbios. Serbios que querían la independencia de ese territorio para unirse a lo que es Serbia, que aparece acá. Y él era un nacionalista, en el fondo él buscaba que ese trozo de territorio se uniera a lo que es Serbia. Y como medida de presión, no se le ocurrió nada mejor que hacer un atentado terrorista y matar al hijo del emperador. Eso fue lo que ocurrió. ¿Y quién fue el que lo hizo? Gavrilo Princip, así se llamaba el tipo. Un nacionalista serbio, ¿ya? Que vivía dentro del Imperio Austrohúngaro y buscaba la independencia de esa porción de territorio. Evidentemente que esto no generó los efectos que quería este tipo. No se le dio esta... heredero al Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Evidentemente que eso no dio resultado y lo que generó fue tensiones entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, donde en el fondo el Imperio Austrohúngaro pedía una compensación, una pedida formal de disculpas, que entregaron al tipo, una serie de jaleos. Los serbios dijeron no. Y el Imperio Austrohúngaro dice, ok, ultimátum, compadre, o cedes a lo que yo pido o declaramos la guerra. No. Declarar formalmente la guerra, y al declarar formalmente la guerra,
se activan todas las alianzas que existían. Es decir, entra el Imperio Alemán, se muere el Imperio Otomano, se muere Italia, por el lado de la Triple Alianza, de la Alianza, ¿ya? Y por el lado de Serbia, Serbia estaba aliado con Rusia. Entra Rusia, el Imperio Ruso, y como el Imperio Ruso está aliado con Francia y con Gran Bretaña, con Reino Unido, se pelean esos dos. Se armó la guerra. Y así un conflicto chiquitito, un conflicto en particular, bien específico, se convirtió en un proceso histórico. ¿Ya? Y así fue como se desencadenó la Primera Guerra Mundial. Comenzará en 1914 y va a terminar en el año 1918. ¿Ya? O sea, eso es lo interesante, chiquillos, que tienen estos procesos, o sea, o la historia en sí como cuando uno la estudia. Te das cuenta que hay cosas bien particulares, bien chiquititas, chiquillos, que pueden generar en el fondo efectos muy, muy importantes. ¿Ya? Porque estos chiquillos van a tener como efectos después, que, adelantándome un poquito la materia, que todos los imperios que existían en la época, que se llamaban imperios, ya no van a existir. El Imperio Alemán va a ser después la República de Weimar, va entregando territorios que había ganado en guerras anteriores. El Imperio Austrohúngaro se descompone. El Imperio Otomano se descompone. El Imperio Ruso durante esta época va a vivir la Revolución Rusa. Por lo tanto, va a salir de la guerra y después va a aparecer como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya? Estados Unidos se va a meter al conflicto por un tema bien particular, en el fondo, que fue que le hundieron un barco. Porque los gringos no estaban ni con la guerra, que se maten entre ellos, estoy tranquilo contando mis billetes. ¿Ya? Y a los gringos en algún momento, en el año 17, le hundieron un barco, que era el Lusitania. Un barco mercante, que si no era un barco de guerra. Eso los gringos lo dijeron, ok. Si era un barco cualquiera, un barco de comercio, no era un barco militar. Y le hundieron el barco, y los gringos dijeron, ok, este ya lo llamamos personal. Así que entraron a la guerra, y ahí se da vuelta la tortilla. No, el Titanic se hundió por cosas que chocó con iceberg. Estaba mal construido. No. Sí, tenemos un cochito que estoy solucionando un problema. Ah, sí, que no me sé por qué no te aprendió. Ya, eso chiquillo, ¿ya? Hay problemas de estudiantes. Debo estar como a 3 bandas, ya. Sí, eso en cuanto al conflicto en sí. Miren, aquí vamos a ver una imagen. No, no es que te pegaste, ahí volviste. Ya, ahí está el dibujo, es un dibujo, chiquillos, probablemente un dibujo que se hizo para un diario o por el estilo, que muestra más o menos cómo fue el asesinato. Porque... el asesinato de Emilio Zapata. Ya. Miren, chiquillos, esto ocurrió en un acto formal, un acto oficial en el fondo. El heredero del imperio iba con su pareja, con su mujer, en un acto oficial. No hay que hay gente como mirando, oh, miren, viene ahí el heredero del imperio. Yeah. Como típico cuando viene una figura importante, como cuando viene el Papa Chile, la gente. Yeah. Como cuando la selección ganó la Copa América y ya en el bus, Chile, la gente lo iba a mirar. Como era un acto importante, lo iban a mirar, y de la nada aparece este tipo, ustedes le ven ahí como vestido de negro, con el gorro, como pasar piola, típico como un estereotipo de un... Claro, como el estilo, va con la pistola, ¿sabes qué? Le pega con unos tunazos al tipo, y el tipo cae, y también murió la señora también. Ese hecho fue, chiquillo, bueno, esto probablemente sea un dibujo que se hizo para algún diario, para publicación, algo por el estilo, ¿ya? Y ese hecho fue el que desencadenó la guerra, pues, chiquillo. Fue eso, ¿ya? Porque el tipo quería libertad para su pueblo, él representaba en el fondo todo lo contrario a la libertad de su pueblo, es decir, él era el rostro visible del sometimiento de ese pueblo que estaba bajo dominio del Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Y dijo, ok,
vamos a hacer algo para llamar la atención y nos pesquen y digan, ya, ok, vamos a ceder a las presiones. Bueno, como ha ocurrido muchas veces en la historia, estos actos por lo general no llevan un efecto inmediato de, ok, vamos a ceder a tus exigencias, por ejemplo, ¿ya? Yo no sé, ustedes probablemente no tienen recuerdo, ¿ya? Pero, por ejemplo, en los 90, en Perú, una organización terrorista, de hecho, perteneció a una organización terrorista que se llamaba Mano Negra. Ah, sí. Ya, Mano Negra. Y hay un cantante francés que se llama Manu Chao que tiene una banda que se llamaba Mano Negra. ¿Ya? Pero en Perú ocurrió con una organización terrorista, no hizo esto, pero sí tomaron como rehenes a la embajada en Perú de Japón. Los tuvieron de rehenes como por meses. ¿Ya? Y nunca se dieron, por el final llegó el ejército y los sacó todos. O sea, lo que voy es que estos actos por lo general, si bien tienen un sentido simbólico de la lucha, de eliminar al opresor, en la práctica nunca han tenido un efecto significativo para que cedan a las presiones. ¿Ya? Sino que por el contrario lo que hacen es endurecer las medidas. ¿Ya? Porque y si tú lo piensas, no solamente, piénsalo, aplícalo un poco a la actualidad, lo que ocurre en Chile. Por ejemplo, cuando ocurrió conflictos con el pueblo mapuche, en la zona sur, cuando ocurre un atentado, un acto terrorista, si lo queréis llamar así, no voy a meter juicios de valor, ¿ya? Donde, por ejemplo, se muere una persona, incendian algo, queman algo, lo que ocurre es el efecto completamente contrario. Mandan más contingente policial, la gente ya, algunos piden que más suelten al ejército ya para que vaya a poner en orden, pero nunca tienen el efecto de, en el fondo, poder aligerar las medidas. ¿Ya? Es que en el fondo, y aquí quiero llegar con eso, chiquillos, que para lograr que se aligeren las medidas, hay que recurrir a otra habilidad, no a salir con una pistola a disparar, hay que recurrir al diálogo, al sentarse, conversar e intentar buscar un acuerdo. ¿Ya? Aquí quiero llegar con eso también, chiquillos. En la vida, las cosas, como en la historia, no se solucionan de manera violenta. Sea la situación que sea, no se solucionan de manera violenta. No. En la teoría, ojo, estamos hablando de la teoría, ¿ya? Porque lamentablemente la teoría que lo que yo estoy planteando ahora, que es lo que debiese ser, lamentablemente en la realidad no ocurre. No. ¿Ya? Y eso es que eso como sociedad, ojo, y que somos todos, tenemos que intentar empujar hacia un cambio diferente. De que ojalá las instancias que están dentro de la ley y dentro del diálogo funcionen. ¿Ya? Porque lamentablemente hemos visto, sobre todo en tema de violencia de género, chiquillos, que no funciona. Que la gente pide medidas cautelares y al final no sirven de nada. Se la dejan a la deriva. Exacto. Ya. Paréntesis cerrado, chiquillos, vamos a hablar de un tema nuevo. ¿Cuáles fueron las fases del conflicto? ¿Cómo se desarrolló esta Primera Guerra Mundial? Esta Primera Guerra Mundial, chiquillos, tuvo dos grandes etapas. O tenía dos grandes fases. ¿Ya? Había una fase de movimientos y una fase de trincheras. ¿Ya? En la fase de movimientos, chiquillos, piensen en la guerra, que es cuando los ejércitos avanzaban y ganaban terreno. Pero esa fase no era tan... Ojo, esta guerra fue una guerra de desgaste, ¿ya? La fase prioritaria en esta Primera Guerra Mundial fue la trinchera. De hecho, la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras. ¿Y qué son las trincheras? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una trinchera? Es como franja larga. Una franja larga, claro. Se metían abajo y ahí para taparse de los balazos. Tapando. Exacto. De hecho, la trinchera, en el fondo ellos vivían en las trincheras. La trinchera era como esa zanja, esa como zanja, canal, una canala que se decía. Y adentro se construyeron una serie de caminos interiores. Túneles, claro, donde estaban los camarotes, estaba la litera de los soldados, el cuarto donde estaba el oficial,
En el fondo, la Primera Guerra Mundial, chiquillos, fue una guerra muy desgastante, fue una guerra donde no hubieron grandes movimientos, no hubieron grandes invasiones, ¿ya? No así la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra mucho más movida, pero fue una guerra, chiquillos, muy cruenta, donde murieron millones y millones de personas en la trinchera, ¿ya? De hecho, fue una guerra, de esas de las guerras más terribles en ese sentido, porque era estar en la trinchera esperando tranquilamente, estar ahí un día tranquilo y probablemente después de la nada empezaron a llegar ráfagas y ráfagas de disparo, proyectiles de mortero, veías quizás que de la nada venía una nube de gas tóxico y tenía ahí un minuto para colocarte la mascarilla, si no te morías. Y eso, chiquillos, fue lo que marcó esta Primera Guerra Mundial. De hecho, hay una canción que es de Metallica, se llama One, una de las más famosas de Metallica, que narra, bueno, está basada en un libro que se llama Johnny tomó su fusil. Chiquillos, los micrófonos, por favor. No me obliguen a mutearlos, por favor, de verdad. Déjame un cachito, chiquillo. A ver. En la cual narra la historia de un muchacho que fue a la Primera Guerra Mundial y él estando en las trincheras recibió un proyectil que le eliminó las manos, las piernas y el tipo perdió la capacidad de comunicarse. Y la canción narra como, o sea, cuenta como en la parte final del niño, o sea, el video bien explícito en ese sentido. Y el niño se comunicaba con clave de Morse y le decía SOS, ayúdenme, y después en Morse le decía mátenme. Porque luego al chiquillo lo mantenían vivo conectado. Se lo tenían como conectado a una serie de maquinaria y luego porque luego no tenía. Era como esto, solamente. Puro tronco y cabeza. Y el tipo no podía comunicarse. ¿Ya? Y también, ¿qué otra cosa le iba a comentar yo, chiquillo, sobre este tema? Además de esa canción. Se me fue. Bueno, fíjate, después me acordaré. Ahí están las trincheras. ¿Ya? Así era la vida en las trincheras. No era simplemente, uno por lo general, y a mí me pasaba cuando yo era chico, yo me imaginé que era solamente como la zanja, el agujero que hacían en el fondo. Sí. No pasaba que tenían. Sí, entonces, siéntate ahí adelante si quieres y lo ves. Que tenían camarotes. Claro, porque en el fondo ellos vivían ahí, no es como hacer solamente la zanja ahí para estar acá. Aquí te das cuenta que tienen como el pisito hecho como para pararse ahí y disparar. Tienen aquí lo que son estos típicos como sacos, no dijeron un saco de harina, o sea, un saco de arena, ya, ahí como para hacer una especie de montículo, ya, alambres de púa. Fíjense que hay 1, 2, 3 filas de alambres de púa. Ahí se pueden ver los cráteres que generaron los morteros. Aquí está la entrada a la trinchera. ¿Ya? Tenían de todo acá. Claro, pues, o más que una enfermería, que hay un tipo. Sí, la Cruz Roja. Van con la escalera muchos estudiantes también a escalinatas como para salir y buscar a algo o a alguien. Aquí tienen otro cuarto. ¿Ven? Aquí está como ya otro tipo de trinchera. Porque esto... como la claro, de eso se trata la vida en la trinchera. Esa trinchera la hacían a pura pala y. Claro, a pala, picote chuzo, ¿no? Pues sí. De hecho. Sí, oye, no se pueden acercarme, tienen que meterle la distancia. No sé, significa que yo voy a acercar la pizarra. Así que, si vas a estar ahí, te sentáis ahí si quieres, pero no pueden estar de pie, ¿ya? Claro, porque este es una división de la trinchera y este órgano. Esta es una trinchera más forrida, claro, y no tiene por qué ser un terreno desértico, solamente como sea acá.
sino que puede ser también este tipo de tierra. De hecho, ellos ocupaban herramientas de combate, muchas veces también eran ese tipo pala, o sea, en el fondo... Ahí a la vida se ve una pala. Acá. Claro, imagínate, ellos ocupaban una pala que quizás en un costado tenía filo, debería ocupar también como hacha. Eran herramientas multiuso que tenían, ¿ya? Pero así era la vida. Piensa que esta gente podía estar meses o años ahí. O sea, ¿te imaginas lo que puede ser estar 6 meses así, en esa condición, sin avanzando cientos de metros solamente, quizá por semana? Porque piensa que esta línea probablemente venía de más atrás y después esta trinchera quedaba botada y avanzaste, no sé, por unos 100 metros, llegaste acá y armaste la trinchera después acá, o un poco más adelante. O sea, era así de complicado, ¿ya? Por eso se dice que una guerra de desgaste fue una de las guerras más cruentas, más sangrientas de la historia. Porque el tipo que había muerto acá, y el pobre cristiano, donde te lo metí, lo tiráis a la enfermería probablemente, pero convivíais con la muerte al lado. ¿Ya? Los proyectiles caían de la nada. Aquí, claro, aquí te hacen la idealización de que nunca cayó ningún proyectil acá, pero muchos proyectiles caían acá. Y es jodiste, o sea, ¿qué hacer ahí si el proyectil te caía por detrás? Chao, rezáis un pano de María y lo que Dios quiera. ¿Ya? Imagínate lo que era estar acá, por ejemplo, y ver que se venía acercando el gas, por ejemplo. Aquí en esta guerra fue la primera guerra donde se comenzaron a ocupar gases tóxicos, ¿ya? Aquí es donde aparece la guerra química, por ejemplo. Y después, la guerra con gases tóxicos después se fue prohibida porque era inhumana. O sea, si bien es que se pusieron de acuerdo todas las grandes potencias del mundo y llegaron a un acuerdo de no utilizar armas químicas. Porque el arma química es muy difícil de controlar. Imagínate, y aquí no fuera una trinchera, afuera, no sé, en un lugar donde hay población civil, donde hay gente común y silvestre, como nosotros que estamos quizá acá asustados porque estamos peleando una guerra contra alguien, ¿cachai? Y le dieran gases tóxicos por gente inocente. Por eso, ¿ya? Si bien el gas tóxico no te mataba tan rápido, era el efecto psicológico de ver imagínate ver como una neblina que se viene acercando, ¿cachai? Pero que no era neblina, sino que era un gas jugado, para que ser gas de cloro, gas mostaza, que en el fondo lo que hacen era quemarte las vías respiratorias, en el fondo tú morías porque se te quemaban los pulmones. Por eso era inhumano, ¿ya? De hecho, por eso se ocupaban, por ejemplo, muchos animales acá, porque los perros, al tener su olfato más sensible, lo sentían antes. Y cuando tú cachabas que Cachupín se asustaba, Escaña Cachupín le ponía la máscara y te ponía la máscara. ¿Ya? Por ejemplo, o sea, esta es la vida, chiquillo. O sea, aquí, mi gente, aquí hay una enfermedad que se llama el pie de trinchera. ¿Ya? Y esto se debe a que acá abajo, por lo general, no es un lugar seco, húmedo. Y andar con botones. Sí, imagínate, húmedo, un bototo de cuero, o lluvia con bototo de cuero, igual se te mete el agua un poquito por el costado, y la respiración que se te genera. Y cuando hay infecciones de hongos bien complejas, se llama pie de trinchera o pie de atleta. Y aquí son bastante también comunes acá. Y si no se tratan bien, o sea, era una guerra bien cruenta, lo que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y de hecho, vamos a quedar hasta acá, chiquillos, con la guerra. De hecho, las consecuencias las vamos a ver la próxima. Deja que me vuelva acá. Ahí. Ya, chiquillos, vuelvan a su puesto. Ya, y ahora lo que vamos a presentarles, chiquillos, es la pregunta esencial. De hecho, quedamos en la diapositiva 9 y nos va quedando aquí un poquito de avanzar sobre todo lo que es las consecuencias, de cómo fueron consecuencias cada uno por las potencias perdedoras. Y quiero que veamos la pregunta esencial. La pregunta esencial de la semana 17 dice: ¿por qué es tan relevante el ámbito tecnológico en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial? Esa es la pregunta esencial. Una cosita, como yo respondo esta pregunta hoy día en la tarde. ¿Sí? ¿Cómo va a estar mañana? Sí. A ver. Ningún problema. Mientras antes lo hagan mejor, chicos. Ahí está la pregunta, te la mandé igual al chat del curso para aquellos que estén en WhatsApp, chiquillos, del curso, ahí está.
¿Por qué es tan relevante el ámbito tecnológico en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial? Esto igual lo vamos a ver el día miércoles, chicos, ¿ya? Pero para que se hagan una idea, la Primera Guerra Mundial fue una guerra donde la tecnología cambió mucho. La tecnología pasó a estar al servicio de la guerra, ¿ya? Antes de la Guerra Mundial, por ejemplo, las unidades de caballería eran con animales, era literalmente el soldado arriba del caballo con un sable y te pegaba el sablazo, te pegaba un pistolazo. Aquí aparece lo que se llama la caballería blindada. Aparecen los primeros tanques, los vehículos se comienzan a utilizar, los automóviles, por ejemplo los jeeps o los buggy, no, jeeps mejor dicho, los jeeps se comienzan a adaptar para llevar metralleras arriba y disparar desde arriba del vehículo. Los aviones, el primer vuelo fue en la década de 1905, 1906 creo que fue, el vuelo de los hermanos Wright, y ya 10 años después ya estábamos ocupando aviones en guerra. ¿Ya? Esta es la época del Barón Rojo. ¿El Barón Rojo fue la arte de los rusos? No, el Barón Rojo fue un piloto alemán que peleó por el Imperio Alemán y es conocido como el mejor piloto de todos los tiempos. El loco manejaba un avión pintado de rojo en una guerra. O sea, el loco quería llamar la atención. De hecho, sí. Por ejemplo, sí. De hecho, los barcos, por ejemplo, los acorazados, los destructores, estos barcos blindados también toman fuerza en este conflicto. ¿Ya? Las armas de fuego, chiquillos, se vuelven mucho más precisas. De hecho, cada ejército de cada potencia tenía como sus propios tiradores. Se estandarizaron las armas para todos los soldados. Por ejemplo, cada uno tenía su fusil, con su tipo de bala, su pistola o su revólver, el uniforme, ¿cachai? Y se comienza a pensar en un uniforme, no como un uniforme quizás que uno imagina de la guerra de la época de la guerra del Pacífico, sino que con casco metálico, uniforme más camuflado. Empezaron a cambiar las armas antes le echaban pólvora adentro del cañón, allá ahora pasaron a ser semiautomáticos. Sí, claro, de hecho aparecen las primeras ametralladoras que se ocuparon por la Gatling. O sea, la tecnología toma fuerza en este ámbito y de hecho es la primera gran guerra moderna, es la Primera Guerra Mundial. Porque fue una guerra en la cual las guerras antes de la Primera Guerra Mundial tuvieron una lógica con un tipo de armas, con tipos de unidades muy diferentes a las actuales. ¿Ya? Y esos chiquillos marcan mucho el destino de la guerra y de la historia de la humanidad. De hecho, los saltos tecnológicos que fueron pegando la tecnología militar fue gigantesca, porque después de esto, imagínense que ya en la Segunda Guerra Mundial prácticamente en lo que es Europa no se pelearon con barcos, los barcos se ocuparon en el frente del Pacífico, pero cambió completamente. Los tanques, surgen los primeros tanques, no son como el tanque que uno se lo imagina, sino que era como una especie casi de anfibio, en el fondo como un vehículo cerrado de metal con un par de orugas a los costados, que tenía metralleta a los costados, no tenía un cañón como el tanque que uno se imagina. Pero hubo un cambio. Eso es lo que vamos a desarrollar probablemente en la parte final de la clase. Claro, y de la clase del día miércoles. Así que, chiquillos, eso sería por mi parte de la clase de hoy. Todavía nos quedan un par de minutos, así que no se preparen, no se levante, aguánteme un cachito. Presentación. Ya, así que